Capítulo 7. Moroaice. Bella giró el pomo de la linterna, dando más leña a la llama danzante en su interior. La luz brillaba sobre el pasillo de piedra, desterrando las sombras más profundas a la vista. Con un suave tirón del brazo de Iten, Bella lo guió por el pasillo. Cuando nuestros sirvientes no cumplen las expectativas o demuestran que ya no nos sirven, los eufemismos de Bella resultaban algo preocupantes. Drenamos su sangre y cosechamos su carne para sustento. Iten luchó por contener el escalofrío que le recorrió la espalda justo cuando doblaron la primera esquina. La luz oscilante de las lámparas iluminaba las numerosas celdas vacías de las mazmorras a ambos lados. Las celdas estaban vacías, pero no estaban vacías. Algunos albergaban estantes de tortura de madera, cubiertos de sangre seca de años de antigüedad. Otros tenían sillas resistentes con grilletes oxidados en los reposabrazos y patas. A pesar de los mejores esfuerzos de la linterna, la luz no llegaba a las sombras más lejanas de cada celda. No se podía saber qué merodeaba en la oscuridad negra, pegado a las esquinas de cada pared y oculto a la vista. Una ulide abrupta y leve de náusea recorrió a Iten cuanto más asimilaba la afirmación de Bella sobre cómo personas sencillas que intentaban ganarse la vida eran atraídas y asesinadas en este castillo. Bella podía confesar todo lo que quisiera sobre cómo se hacía por necesidad, pero eso no le hacía sentir menos enfermo. La carne de algunos de los otros no es apta para nuestro consumo, explicó Bella en voz suave, guiando a Iten por el pasillo. La lámpara proyectaba largas sombras sobre las incontables celdas abandonadas de la mazmorra. En algún momento antes de su muerte, fueron infectados por esta cepa local de moho. A Iten se le encogió el estómago. Apartó la vista de las sombras que se deslizaban en cada esquina para poder mirar a Bella, que parecía no darse cuenta de nada. Mantuvo la mirada al frente, sin importarle o sin notar su mirada. Al ser drenados de su sangre, no mueren. En cambio, pierden todo sentido de personalidad o de sí mismos. Un suave ceño fruncido empañó el ceño de Bella, como si pensara en un rompecabezas que aún no había resuelto. Son cascarones de lo que fueron, hambrientos de sangre. Estos son los Moroaice. Quizás se convertiría en uno de ellos cuando Bella o sus hermanas inevitablemente lo bebieran hasta dejarlo sin alcohol. Ya tenía la infección de moho como prueba. Bella no mencionó que la sangre de los Moroaice no fuera apta para el consumo, solo su carne. Eso planteaba la pregunta de cómo que Sandre había encontrado palpables los trozos de carne de su brazo y de todo su dedo anular. ¿No era su infección tan grave como la de los sirvientes condenados del castillo? ¿Era porque le habían quitado la carne mientras estaba vivo? Sinceramente, preferiría acabar con el sufrimiento de las pobres criaturas. Bella arrastró a Iten a lo largo y alrededor de una esquina, llevándolos a otro largo pasillo de celdas deterioradas, moldeadas y oxidadas por el desuso. Pero madre prefiere que se queden aquí abajo como medida de seguridad. Cualquier intruso sería detectado en cuestión de segundos. Llegan con grandes esperanzas de ganársele y mantener a sus familias. Un paso en falso después y se agotan y se comen o se ven obligados a vagar por las mazmorras en un estado de sed perpetua. Este era uno de esos destinos crueles que parecían mucho, mucho peores que la muerte. A pesar de los pensamientos dolorosos, los instintos de supervivencia de Iten resurgieron. Los sirvientes caídos y corrompidos podían olfatearlo. Y ahí estaban, bailando por las mazmorras con Iten como un cerdo asado en bandeja de plata. Su sangre masculina iba a hacer que salieran de la madera en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué tal esto? Un poco nervioso, Iten dio un codazo en el brazo de Bella, aún abrazado suavemente alrededor del suyo. Una precaución. Intenta no respirar demasiado, indicó Bella, que Iten ya debería haber aprendido que las cosas salían mejor si se creía la palabra de Bella. El olor a descomposición empezó a impregnar el aire, originándose en Bella. Iten se atragantó, llevándose la mano libre a la cara para cubrirse la nariz. El olor amargo y a humedad persistía, asaltando los sentidos de Iten. La vil olla llena de gusanos y vísceras de la temida cena de la familia Baker me vino a la mente. Un picor abrupto, que le llegaba hasta los nervios, recorrió el interior de la boca de Iten, el dolor fantasmal de Jack Baker intentando abrirle la boca con un maldito cuchillo. Casi podía saborear la sangre que se filtraba de sus encías cortadas. Al regular mis feromonas, soy capaz de producir un olor desagradable, sonrió Bella, casi tímida al ver su rostro. El olor es suficiente para eclipsar a tu dulce sangre de hombre. Debería mantener a raya a los Moroaice. Casi a tiempo, gemidos ásperos salieron de la oscuridad mientras atravesaban la retorcida mazmorra laberíntica. Los ojos de Iten se esforzaban por ver las sombras que la linterna no alcanzaba.
Centrarse en sus posibles atacantes era todo lo que Ethan podía hacer para evitar procesar el olor de las feromonas de Bella, que ya no existía ni un espectro. Eso y, como había estado pensando a menudo, trazar los giros que estaban tomando. Bella evitaba deliberadamente ciertos giros y curvas en la mazmorra, lo que llevaba Dios sabe a dónde. En la mente de Ethan, lo dibujó todo y lo memorizó lo mejor que pudo. No ayudaba que la mazmorra estuviera completamente envuelta en oscuridad, con la única fuente de luz siendo su linterna. Se podían ver antorchas y lámparas montadas en la pared a lo largo de los pasillos y cámaras, pero hacía tiempo que habían sido olvidados. Sin embargo, había los puntos de referencia más pequeños que jugaban a favor de Ethan, 3 cortes sospechosamente profundos en una pared de esquina, marcas de quemaduras en el suelo en un giro, o quizá un soporte de antorcha roto a la izquierda. No eran mucho, pero los mendigos o prisioneros de ganado de sangre no podían elegir. Ethan realmente necesitaba recuperar su maldito cuaderno. Tenía que esbozar el mapa antes de que su memoria a corto plazo desechara toda la información. A medida que pasaban los minutos, Bella reanudó la conversación. Parecía que no le gustaba mucho el silencio entre ellos. Ethan se conformaba con mantener la boca cerrada porque eso significaba evitar respirar más grandes y con más frecuencia. No le apetecía inhalar el delicioso aroma que Bella usaba para repeler a las criaturas. Los Moroaise no son ratas de laboratorio muy obedientes. Son muy poco cooperativos. La voz tranquila de Bella era despreocupada y conversacional. Tardé bastante en poder discernir la presencia del moho que los infectaba. Ese fue otro punto en la esquina del doctor Bela Dimitrescu, diagnosticar a los pacientes incluso cuando se reducen a cascarones carentes de sangre. Por suerte, nuestros sirvientes fueron mucho más serviciales. Pude tomar algunas muestras de sangre y hisopos. Eso llevó al pequeño avance que mencioné antes con el moho. Los infectados por el moho regresaban como Moroaise. Los que no estaban infectados simplemente morían al drenarse de sangre. La capacidad de resolver problemas y su naturaleza curiosa eran encomiables, a pesar de su naturaleza macabra. Era un milagro que Ethan no estuviera atado a una mesa y experimentado todavía. Sus habilidades regenerativas deben estar carcomiendo su curiosidad. Con la nariz apretada, Ethan preguntó con voz nasal cómo se infectaron en primer lugar. Bella los detuvo, pero aún estaban claramente lejos de la salida. Celdas los flanqueaban a ambos lados, y el pasillo húmedo se extendía mucho más allá del alcance de la lámpara. Giró la cabeza hacia Ethan, su mano volvió a posarse en su bíceps. La expresión que llevaba era a partes iguales de emoción y frustración. Esa es la pregunta de oro, no. Bella le apretó el brazo. Una vez le llevé mis hallazgos a madre, pero fue muy evasiva con todo el asunto. Sospecho que sabe más de lo que aparenta o incluso puede estar involucrada. Un gruñido bajo y gutural atravesó el aire antes de que Ethan pudiera responder. Los ojos de Bella se apretaron hacia un rincón oscuro a la izquierda. Sus labios se curvaron en un ceño feroz. El propio Ethan se esforzaba por ver en la oscuridad. La llama de la linterna se mecía desde donde estaban, hasta que finalmente las sombras se movieron ligeramente. La silueta alta y desgarbada apenas destacaba entre las sombras oscuras que la rodeaban. Extremidades demacradas daban lugar a dedos delgados y con garras, que se movían nerviosos en anticipación. Disculpa, dijo Bella sin apartar la vista de la criatura que esperaba. Sigamos avanzando. Ethan no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Se pegó al lado de Bella como pegamento mientras retomaban su paso rápido. Resultó que el pie de Ethan se enganchó con un par de grillets olvidados en el suelo. El ensordecedor resonar de las cadenas oxidadas resonaba en las paredes. El ruido rebotaba en cada rincón de la piedra áspera, señalando su presencia a toda la mazmorra. El estómago de Ethan se hundió y su corazón latía con fuerza contra su caja torácica. Los finos pelos de la nuca se le erizaron al comprender la gravedad de su desafortunado error. Bella apretó su brazo alrededor del suyo y respiró hondo. El alboroto que Ethan había causado fue respondido con una serie de gemidos y suspiros espantosos a su alrededor. Pensé que habías dicho que tus feromonas serían suficientes para mantenerlos a raya. No fue la jugada más madura de Ethan echar la culpa a Bella. Eran sus nervios quienes hablaban en ese momento. Estaba ocupado escaneando su entorno inmediato. Cada vez se distinguían más siluetas depredadoras de la oscuridad total más allá del alcance de la linterna. Bella le siseó a Ethan, no soy yo quien acaba de tocar la campana de la cena. No puedes, ¿cómo? ¿Decirles que se vayan? Preguntó Ethan con voz frenética. No tengo control sobre ellos.
El olor a podredumbre que emanaba de Bella se disipó ahora que su tapadera había sido descubierta. Bella retiró su brazo del de Ethan. Antes de que pudiera hacer un escándalo, Bella se giró y su espalda sólida se apoyó contra la suya. No debería haber encontrado tal sensación de seguridad al estar espalda con Bella, pero lo hizo. Ethan habría pensado que lo mejor sería huir, dado que seguía muy desarmado. Pronto quedó claro por qué Bella había optado por que mantuvieran su posición. Los moroaices se acercaban a un ritmo alarmante, y desde todos los lados. Si ahora se lanzaban por el pasillo, chocarían de frente contra los monstruos que se acercaban. Bella y Ethan estaban de pie frente a las celdas de la prisión, a cada lado del pasillo principal. Sus puertas oxidadas estaban abiertas de par en par, dando libertad total a los moroaice para avanzar. Ethan levantó los brazos en posición de preparación. Tenían que ser rápidos y sencillos, solo comprarse un poco de espacio para poder salir corriendo. La quietud se rompió finalmente cuando la primera moroaic se lanzó hacia adelante. Con la luz parpadeante de la lámpara de Bella, Ethan pudo ver bien los ojos oscuros y huecos de la moroaic, y sus dientes afilados y dentados. Ethan se recostó y encontró la forma de Bella fuerte y estable, sosteniendo su peso cambiante. Su pie se enroscó y soltó, conectando una potente patada justo en el abdomen de la criatura. Volvió rodando hacia atrás por la fuerza del impacto. La moroaic chocó contra otro de su especie detrás de él, enviándolos al suelo duro en un montón de extremidades enredadas. Un siseo salvaje por detrás hizo que Ethan girara la cabeza en alerta, levantando los hombros para proteger su cuello. Bella lo tenía controlado. Con los pies firmemente plantados en el suelo, Ethan actuó como trampolín involuntario de Bella para impulsarse. Se lanzó varios pies hacia el espectro que se acercaba. Su codo golpeó su mandíbula con suficiente fuerza conmocionante como para que se estrellara contra la celda de donde venía. La propia cabeza de Bella se giró para encontrarse con su mirada. Sus ojos dorados se iluminaron alarmados y gritó a tu izquierda. Ethan desvió la mirada hacia un lado y registró la amenaza, una moroaic con una maldita espada que la golpeaba hacia él. Chris había lanzado suficientes palos a Ethan durante el entrenamiento como para que esto se convirtiera en instinto. Su cuerpo se movía por sí solo, recreando movimientos practicados que le habían grabado en el sistema. Ethan se agachó un poco para dar algo de margen a su cabeza y pecho. Su antebrazo izquierdo interceptó el del ghoul. Dio un paso adelante, girando las quederes mientras su brazo derecho se enganchaba bajo el hombro de la moroaic. Con un tirón feroz y un giro, Ethan lanzó a la desprevenida moroaic en un lanzamiento de hombro de manual. La criatura cayó con fuerza mientras la espada caía ruidosamente en el suelo. Ethan sacudió su cráneo contra el suelo en un pisotón debilitante. Los ojos de Ethan se movían de un lado a otro bajo la luz parpadeante de la lámpara para localizar la amenaza más inmediata. Bella había estado trabajando duro pateando y empujando a las criaturas de su lado. Ahora mismo, estaba ocupada manteniendo a otro moroaic en su sitio, agarrándolo por sus fauces que chasqueaban. Hasta ahora, ninguno de los ghouls había estado atacando explícitamente a Bella. Iban tras él, el tipo con sangre de hombre listo para ser tomado. Bella era simplemente un obstáculo en su camino. Eso era, hasta ahora. Uno de los moroaic se acercaba sigilosamente por detrás de Bella, con las garras afiladas flexionándose en anticipación. Ethan podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Bella fuera atacada. Sin duda era una opción. Más realistamente, se quitaría los guantes de seda y mataría directamente a las criaturas para defenderse si fuera necesario. Ahora mismo, solo estaba creando espacio. Escapar tampoco era exactamente una opción. Estaría corriendo, perdido en la oscuridad. Ser atacado en grupo por un grupo de moroaice era más probable que sobrevivir lo suficiente para encontrar la salida. Sin mencionar que, después de que Bella, sin duda, sobreviviera al encuentro, se enfadaría bastante con él por quedarse de brazos cruzados con la boca abierta, especialmente después de haberse molestado en advertirle del peligro. Con un leve suspiro, Ethan se lanzó contra la moroaic que tenía por detrás de Bella. Su pie golpeó la parte trasera de su rodilla y sus manos agarraron puñados de sus ropas raídas. Ethan se echó hacia atrás, haciendo que la criatura cayera sobre la moroaic que había lanzado antes. Un pisotón en la cara dejó completamente inconsciente a la moroaic. Bella devolvió el favor de inmediato. Tras estrellar a su presa actual contra la pared de la celda, se giró y se lanzó hacia Ethan como un enjambre de alas batiendo. Su mano enganchó la nuca de él, tirando de él hacia atrás, se reformó en el lugar donde él había estado.
Iten luchó por recuperar el equilibrio mientras tropezaba hacia adelante, apoyándose en la pared de la celda gravemente dañada, justo encima del espectro inconsciente. Iten se giró justo a tiempo para ver cómo Bella parpadeaba, permitiendo que un enorme hache de batalla pasara inofensivamente a través de ella. La hoja rebotó en el suelo de piedra con un estruendo estridente. Recuperó la forma y la masa, justo a tiempo para retirar el puño. Bella tenía un gancho de derecha brutal. La criatura fue derribada y lanzada volando contra la pared de la celda más cercana. Las barras metálicas no eran rival para la pura energía cinética. La pared de hierro crujió, deformándose al impactar antes de que la Moroi impactara en el suelo. Con su entorno inmediato despejado, Bella saltó hacia Iten. Probablemente fue la primera vez que recibió de buen grado a la masa de moscas giratorias de Bella. Se colocó junto a Iten, rodeando su cintura con el brazo libre. En un sobresalto, despegaron y Iten fue llevado al lado de Bella. No era muy diferente a un cartero cargando un paquete pesado. La sensación surrealista de levitar a centímetros del suelo costaría acostumbrarse. Por ahora, Iten se centró en el camino que tenía por delante. No se movían tan rápido como cuando Bella encerró a Iten por primera vez. Esta vez fue más fácil registrar las curvas y los puntos de referencia. El ritmo al que avanzaban seguía siendo bastante rápido, y con razón. Los gemidos del Moroi se seguían rebotando en las paredes, demasiado cerca para su comodidad. Su jadeo entrecortado y el silbido del aire pasando junto a ellos eran los únicos sonidos que se unían a las criaturas. Los segundos siguieron pasando y los gemidos ásperos y hambrientos de los Moroaises se alejaron. Bella fue reduciendo gradualmente la velocidad acelerada de su vuelo. Los zapatos de Iten arrastraron por el suelo un momento hasta que se detuvieron por completo. El pasillo en el que estaban era bastante difícil de distinguir de todos los demás. Pero Iten notó que el olor a moho y a desuso se había suavizado un poco. Se estaban acercando a pasajes más usados. Si Bella consideraba oportuno seguir caminando desde allí, probablemente era seguro. Bella tiró de Iten para incorporarse de la posición en la que lo había estado cargando. Se alegró en silencio al sentir el suelo firme bajo sus pies. Su corazón seguía rebotando contra su caja torácica, y tuvo que hacer el esfuerzo consciente de convertir su jadeo agotado en respiraciones lentas y profundas. Su frente estaba húmeda de sudor. La breve pelea había resultado mucho más agotadora de lo que Iten esperaba. Puede que haya sido un efecto secundario de toda la sangre perdida en las últimas 24 horas. Probablemente necesitaba más descanso y alimento adecuados para volver a estar en plena forma. Un encuentro así normalmente no habría sido suficiente para afectarle. La mano de Bella en su hombro le sacó de sus pensamientos. El tatuaje oscuro en su frente se frunció levemente en el ceño. Sus ojos ámbar recorrieron todo su rostro, y luego de arriba abajo por su cuerpo, comprobando si tenía daños, se dio cuenta Iten. Habría hecho lo mismo por Bella, si no fuera porque ella era esencialmente invencible. Para romper el silencio, Bella simplemente dijo, esos eran los Moroaise. Sí, murmuró Iten entre respiraciones cansadas, no me digas. ¿Qué tan estiradas tienes esas piernas? Bella esbozó una sonrisa sarcástica. Sí, están realmente estirados desde luego. Iten resopló, diría que podríamos volver ya, pero prefiero no encontrarme con todos esos. Iten se mordió la lengua de color. Monstruos, fenómenos y cabrones eran sus palabras favoritas inmediatas. Se recordó a sí mismo que no era ninguna de esas cosas. Fueron víctimas, muy parecido a él y Rose, excepto que ya era demasiado tarde para el Moroaise. Al menos él y su hija tenían una oportunidad de luchar. El mejor trato que podía conseguir la Moroaise ahora era que se les liberara de su sufrimiento. Esa gente, terminó Iten. Bella le miró a los ojos, aparentemente buscando. Cuando encontró lo que buscaba, asintió. Su mano bajó por su hombro hasta posarse junto a su codo, deteniéndose como si esperara permiso. «Vamos», preguntó Bella. Sin decir palabra, Iten le dio espacio para entrelazar su brazo con el suyo una vez más. Bella volvió a su sitio, pegada a su costado, una precaución, probablemente justificaría. Bella pronto retomó donde lo había dejado mientras seguían caminando por los oscuros pasillos. No me escapa cómo las donceles entraron en contacto con el moho, pero lo que realmente me interesa es la extensión y la prevalencia de este moho. Iten sentía que ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos por qué. Una risa ligera, y Bella habló con ese tono casi excitado suyo, porque está en todas partes. El moho y los derivados son responsables de todo tipo de cosas aquí que probablemente considerarías inusual o más allá de lo natural.
Solo puede haber tantas cepas de supermoho en el mundo. El mismo moho que corría por sus venas y le permitía curarse a un ritmo sobrenatural tenía que ser lo mismo que ocurría aquí. Los malditos hombres lobo, el cabrón gigante con el martillo, estos Moroaise, e incluso tu madre. Iten sentía que tenía que preguntarse. El tamaño antinatural de la mujer alta atribuido al supermoho no sería lo más loco que había aprendido si fuera cierto. La sonrisa pícara de Bella le dijo a Iten todo lo que necesitaba saber. Incluso tú, añadió Iten. No tenía forma de comprender cómo el moho podía permitir que una persona se convirtiera en un enjambre de moscas conscientes. Pero, de nuevo, cosas más extrañas habían ocurrido, y solo seguían ocurriendo. Una risa suave, y Bella le apretó el brazo. Ese cerebro de hombre tuyo se da cuenta rápido. Sí, sorprendentemente. Iten soltó un bufido. Con la poca sangre que hay hoy en día, es un milagro que no esté en estado de muerte cerebral o en coma. No seas tan melodramático. Bella puso los ojos en blanco antes de darle un codazo en el costado. No te bebería hasta el punto de causarte un daño duradero. La encantadora sonrisa que Bella le regaló era desarmante. Podía creer legítimamente ese sentimiento. No había hecho nada para demostrar lo contrario durante toda su estancia en cautiverio hasta ahora. No se podía decir lo mismo de todos los Moroaise que habían quedado vacíos. Claro, Iten intentó encogerse de hombros. Pronto doblaron otra esquina, y esta vez parecía ser la última. Una escalera a su izquierda conducía arriba a la cocina, si la memoria no le fallaba a Iten. Su mente ya estaba bastante borrosa, aún intentando retener todas las curvas y curvas que tomaron en el camino hacia esas escaleras. Iten giró la cabeza de un lado a otro, intentando parecer casual mientras lo hacía, solo para asegurarse de no haberse perdido nada. Sus habilidades de observación se vieron recompensadas con una puerta pesada pero ornamentada frente a las escaleras. A la luz parpadeante de la lámpara, Iten pudo distinguir finos grabados en las bandas metálicas que corrían a lo largo de la puerta de madera. Montado sobre madera fina había un aldope de latón, tallado con la imagen de un par de espadas cruzadas sobre un parter de flores. Iten tardó un segundo en reconocer que era el escudo de armas de la familia Dimitrescu, que había visto en otras partes del castillo antes de su captura. Los aposentos de Bella parecía demasiado lujosa para la mazmorra, destacando frente a cualquier otra puerta que hubieran cruzado. El escudo de armas también fue una pista un poco clara, aunque si alguien se refugiara en la mazmorra, Iten habría esperado que fuera Cassandre, una psicópata como ella parecía en casa entre todas las cadenas y estantas de tortura. Quizá Bella disfrutaba de la soledad, lejos de sus hermanas más alborotadas. Subieron los escalones en un abrir y cerrar de ojos. Bella atenuó la linterna mientras ascendían. La llama se apagó justo cuando aterrizaron en el escalón superior. Con un empujón, la puerta se abrió de golpe, revelando la cocina y el almacén del castillo era como Iten la recordaba, sin partes del cuerpo humano colgadas. Aunque la habitación era más grande de lo que Iten recordaba. Para ser justos, Bella lo había arrastrado a toda velocidad la última vez que estuvo allí. Un candelabro brillante colgado iluminaba la habitación. Estanterías llenas de verduras frescas e ingredientes llenaban las paredes cargadas de ajo, cebollas, perejil fresco y mucho más de lo que Iten podía nombrar. Bolsas de grano y aún más productos cubrían las esquinas de la habitación. Se abría a la cocina propiamente dicha, donde Iten pudo ver a varios sirvientes. Bella tiró suavemente de Iten, guiándole hacia adelante por el arco que separaba el almacén de la cocina. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, arrojando luz adicional a la habitación. Ya se había sentado en su mayoría, como era habitual en esta época del año. Al cruzar el umbral del arco, los sirvientes, 3 de ellos, contó Iten, volvieron a tomar un amplio margen. Se situaron en las esquinas más alejadas de la cocina, llenas de más estanterías y encimeras, junto con una mesa central de madera. Era menos arcaico de lo que Iten esperaba de un castillo. Vio un frigorífico que, admitámoslo, parecía elegante a un lado. Una cocina moderna ocupaba algo de espacio en la encimera en otro lado más. El microondas probablemente era el más fuera de lugar en este castillo gótico. Lo que sí parecía hogar en este castillo era un horno de leña de ladrillo blanco que ocupaba gran parte de la pared frente a la salida de la cocina. El horno de piedra parecía tan antiguo como el propio castillo. Debe ser ahí donde Bella horneó su pan de campo que Iten ni siquiera intentaría pronunciar. Bella llevó a Iten al otro lado de la sala. En silencio mortal,
Los sirvientes en los rincones más lejanos giraron sus rostros velados para seguir el camino que habían tomado. Bella no les prestó atención, centrándose en guiar a Ethan dentro y fuera de la cocina. Pasaron por un último pasillo antes de llegar al comedor. Parecía que Bella había venido preparado. La chimenea estaba apagada, dejando la luz de la habitación al candelabro de cristal de arriba y las grandes ventanas a la izquierda. Una lona gruesa y transparente de plástico cubría la larga mesa del comedor y sus finas sillas talladas con ornamentos. Numerosas herramientas descansaban sobre la mesa del comedor. Otra lona protegía el suelo de madera pulida y la alfombra, que Ethan supuso costaba más que su casa. El remate de reemplazo ya estaba preparado, apoyado en la puerta en la que iban a trabajar. Era de un marrón castaño profundo, con sutiles e intrincados grabados a lo largo de toda la longitud. Quizá Bella había planeado hacer esto con o sin su ayuda. Le pedí al duque que consiguiera los materiales que pudiera necesitar para hacer el trabajo, explicó Bella, señalando con la mano libre la variedad de herramientas. Sus ojos pasaron de los martillos y clavos a sus brazos aún entrelazados. Un poco torpe, Bella retiró el brazo del suyo. A decir verdad, él también casi se había olvidado de sus brazos unidos. Cuando llegaron a la cocina, todavía caminaban con apenas 1 centímetro entre ellos. Al parecer, ya se habían acostumbrado demasiado al contacto. Al menos significaba que Bella empezaba a mantener la guardia baja con él. Fue tal y como estaba planeado. Si tan solo eso no significara que estaba bajando la guardia sin querer. Ethan negó ligeramente con la cabeza para despejar esos pensamientos. Era hora de centrarse en el asunto que tenía delante. Por suerte, Bella pensaba igual y le animó. ¿Cómo empezamos, señor Manitas? Con una lamida de labios, Ethan se encogió ligeramente de hombros, señalando la puerta. Vamos a ver la moldura rota. Capítulo 8. Clemencia. El dúo tomó posiciones frente a su proyecto actual. Las puertas dobles que conducían al salón principal se habían ahorrado el peso de la pelea entre Ethan y Bella. Solo el lado derecho del remate había recibido daños por el golpe inhumanamente fuerte de Bella. El lugar del impacto estaba astillado a la altura de la cabeza, justo donde había estado la cabeza de Ethan, y varias grietas recorrían la moldura y los laterales. Ethan le lanzó a Bella una mirada de reojo. Me habrías arrancado la puta cabeza con ese puñetazo. Bella cruzó los brazos sobre el pecho, bufando. En el peor de los casos te habría dejado inconsciente. Dirigió su ceño a medias hacia Bella por completo. Sin decir palabra, señaló la madera agrietada para enfatizar que fácilmente podría haber sido su cráneo agrietado. Bueno, resopló Bella una vez más, yo habría cuidado tu conmoción si te hubiera dado una. Conociendo a Bella Dimitrescu, M.D., Ethan podía creerlo. En fin, Ethan hizo un gesto con la mano, tenemos que marcar el lateral de la moldura y la masilla. Pásame ese cortador. Bella cogió 2 cortadores de la mesa del comedor y le pasó uno. ¿En qué puedo ayudar? Puedes quedarte con la mitad superior. Ethan se entrecortó un momento con su agarre de 4 dedos sobre la herramienta. Se agachó y colocó la hoja en el hueco entre el enmarcado y el resto de la pared. Observó a Bella imitándolo, con la punta de la hoja hacia el sellador. Aprendí la lección de la última vez que hice esto, explicó Ethan, bajando la hoja mientras Bella hacía lo mismo. Fui directamente a quitar el remate roto. ¿Qué ha pasado? He despegado parte de la pintura junto con los marcos decorativos. Mia se rió a carcajadas. Ethan miró a Bella, que también le miraba a él. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Bella esbozó una pequeña sonrisa alentadora. Era catártico hablar de días más sencillos. Alivió una pequeña carga, la primera de muchas, de su pecho. No se reía tanto cuando tuvo que ayudarme a repintar la pared. Bella se rió, retirando el cortador del recorte. Ethan revisó brevemente su obra, encontrando un corte ordenado a lo largo de toda la parte superior del remate y hasta donde había empezado. Vale, ¿me pasas un martillo y un cincel? Bella sacó las herramientas solicitadas y preguntó, ¿quieres que empiece yo? Sabiendo lo fuerte que era Bella, Ethan estaba un poco preocupado por el muro. Puede que sin querer se descontrase más que solo el marco de la puerta. Está bien, yo me encargo. Ethan observó cómo Bella inclinaba la cabeza un poco en silencio preguntando si estaba seguro. Cuando insistió con las manos extendidas para coger las herramientas, Bella se las entregó. Ethan entonces demostró que definitivamente no lo tenía bajo control. Los restos destrozados de su mano izquierda eran esencialmente su pulgar y 2 dedos y medio. Era extremadamente difícil sujetar el cincel y colocarlo en su posición. Toma, interrumpió Bella antes de que pudiera protestar. Le quitó el cincel de la mano y lo colocó en su sitio.
Los ojos ámbar se entrecerraron ligeramente al mirarle, y añadió, será mejor que no falles y no me golpees la mano, que, así, Iten tiró burlonamente del martillo hacia atrás en un amplio arco. Todo lo que consiguió fue el codo de Bella golpeando sus costillas, no lo suficiente para doler, pero sí para hacerle estremecer. A partes iguales traviesa y de advertencia, Bella le chasqueó la lengua. Compórtate, pequeña. Vale, vale. Nada de golpes con la mano. Iten se dio unas palmaditas en las pobres costillas. Entendido. Pongámonos manos a la obra. Cuando Bella estuvo segura de que ahora hablaba en serio, recolocó el cincel para asegurarse de que se retirara sin problemas. Iten ajustó su agarre en el martillo y lo presionó plano contra la culata del cincel en preparación. Fue una elección extraña de ejercicio de trabajo en equipo. En la empresa de informática donde Iten trabajó hace tiempo, el voleibol playa y los torneos LAN de Counter-Strike eran más de su estilo. Quizá cuando todo esto terminara y Rose estuviera sana y salva, Bella podría unirse a él para montar un negocio de carpintería para 2 personas. Sería un buen trabajo secundario cuando no estuviera trabajando como ingeniero de sistemas como freelance. La extraña divagación que la mente de Iten había creado no podía culparse esta vez a la pérdida de sangre. Iten evitó la mano de Bella mientras golpeaba el cincel. Varias instrucciones de arriba y abajo, y pronto lograron liberar todo el lado derecho del marco de la puerta. Juntos, colocaron las piezas dañadas sobre el suelo cubierto de lona. ¿Qué sigue?, preguntó Bella. A estas alturas, Iten tenía claro que Bella quería participar en el proceso. No estaba allí para quedarse de brazos cruzados y hacerle hacer todo el trabajo. Podía apreciar su comportamiento proactivo. Usa ese cuchillo de masilla, señaló Iten la hoja ancha y desafilada en cuestión. Raspa el exceso de masilla. Iten se ocupó de clavar los clavos viejos. Esto es otra cosa que aprendí haciendo esto con Mia. El ruido áspero del cuchillo de masilla flotando fue interrumpido por el tarareo de Bella, lo que le animó a continuar. En Achen, si Iten cerraba los ojos y se desconectaba, probablemente aún podría oír la discusión ligera que él y Mia habían tenido ese día. No pudimos que la nueva moldura quedara plana sobre el marco porque se nos olvidó clavar los clavos o quitar la masilla. Parece que no eras un manitas competente, comentó Bella. Iten soltó una ligera risita, disimulándola con un bufido. Cállate. Entre el golpeteo de su martillo, Iten observó el ojo agudo de Bella para los detalles y sus manos rápidas y ágiles. No tardó en raspar los trozos grandes de masilla suelta. Poco después, se ocupó de quitar el marco de los pequeños y casi imperceptibles restos de masilla sueltos. Con el marco meticulosamente limpio y preparado, el nuevo moldura estaba listo para su instalación. El reemplazo era una réplica perfecta, ya cortada a medida para un ajuste ajustado. Bella siguió las instrucciones de Iten, se puso a su lado y mantuvo el marco en su sitio mientras se preparaba para clavarlo. Había suficientes surcos entre la talla intrincada como para que Iten pudiera ocultar bien las uñas. Esperaba que no fueran demasiado visibles después de estar cubiertos de masilla. Era una de las pequeñas gracias de la vida que las uñas fueran lo suficientemente fáciles de sujetar con 2 dedos y un pulgar. Iten colocó el clavo hacia la parte superior del remate y colocó el martillo en su sitio. Iten se detuvo antes de poder dar el primer golpe con su martillo. ¿Hectómetros? Iten tarareó. Los ojos dorados de Bella evitaron los suyos de forma casi tímida mientras hablaba. Quería preguntar por tu condición. Iten solo se sorprendió de que Bella no hubiera indagado antes. Le parecía justo compartir un poco, especialmente después de que Bella hubiera hecho lo mismo. En el transcurso de una hora, supo de la composición de su dieta y una pista de sus orígenes aparentemente infectada por una cadena similar de supermo. Aunque claro, quizá ese era el ángulo de Bella. Da un poco de información con la esperanza de tomar un poco también. El lado más paranoico de Iten incluso llegaría a imaginar que todo esto estaba planeado, que los Morai se debían atacarles en las mazmorras para que Bella pudiera demostrar que le apoyaba en una pelea, pero quizá eso era un poco exagerado. ¿De dónde ha salido? El tono de Bella era casi inocente en su curiosidad. ¿Hasta qué punto funciona? Bella había sido algo vaga sobre cómo el moho la había infectado. Iten podía ser igual de vago. No era la única capaz de ser enigmática. Tuve un encontronazo con gente mala. Iten clavó el primer clavo con 2 golpes limpios. Bella le entregó el segundo clavo, que él colocó suavemente. Se detuvo, el martillo balanceándose sobre el clavo. Bueno, en realidad no eran malas personas. Ethan, libera a mi familia, por favor. Los ojos cansados y hundidos de Jack Baker quedaron grabados en la memoria de Iten.
Su voz, la voz de un padre suplicante y desesperado, nunca podría ser olvidada. Iten se humedeció los labios ahora secos. Simplemente no eran ellos mismos. Por mucho que Iten le diera problemas al incidente Baker, hacía tiempo que había dejado atrás cualquier resentimiento personal hacia los miembros de la familia Baker. Eso fue aún más cierto para Jack y Marguerite. Esos dos murieron hace mucho. Lo que había enfrentado en su casa eran versiones retorcidas y bastardizadas de ellos, todo gracias a Evelyn y al maldito Mo. Eso no quería decir que hiciera el trauma más llevadero. Las burlas asesinas y burlonas de Jack, Iten podría recitarlas de memoria si quisiera. Lo mismo podría decirse de las maldiciones y gruñidos salvajes y furiosos de Marguerite. El crujido de sus zapatos sobre las podridas tablas del suelo de la plantación era vívido en su mente. El miedo que ese simple sonido había infundido en Iten era indescriptible. Cada paso que daba había sido una posible sentencia de muerte, con ese ruido siendo ensordecedoramente fuerte en la casa inmensamente silenciosa. Era aún peor cuando Iten oía los crujidos, y no venían de sus propios pies, porque entonces significaba que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Fue en ese rancho decrépito y decadente donde Iten aprendió que la muerte no llevaba túnicas ni guadaña. La muerte llevaba gafas de lectura y una camisa manchada. La muerte llevaba una pala tan afilada como cualquier bisturí. La muerte tenía brazos delgados, largos, como arácnidos, y se arrastraba por paredes y techos. La muerte no necesitaba herramientas, confiaba en su agilidad inhumana, sus instintos animales y sus enjambres de insectos. La muerte era una masa interminable, vagamente humana, de garras dentadas y dientes rechinantes, un moho siempre presente e implacable que caminaba sobre dos pies y solo conocía el asesinato sangriento. Iten todavía no podía creer que hubieran pasado 3 años desde aquel desastre. Con lo a menudo que le rondaban los sueños, siempre se sentía tan fresco. El crujido en sus oídos, el olor a moho y descomposición, el sabor a podredumbre y sangre, todos los horrores eran tan condenados, estaban como tú. La pregunta de Bella le sacó de las imágenes tan vívidas y los destellos de emoción. Compararse con los Baker no era algo que Iten quisiera hacer, pero después de todas las pruebas de la BSA y un poco de sentido común, bueno, realmente sería una tontería ocultar los hechos. Iten no había muerto ni regresado como un monstruo rabioso y sin mente con asesinatos y sangre en la cabeza, como los panaderos. Estaba bastante seguro de que lo sabría, o al menos alguien se lo habría dicho si hubiera muerto, pero estaba infectado con el moho, igual que los panaderos. Ahora era parte de él. Las probabilidades de que desapareciera pronto eran bajas. Después de todo lo que le había salvado, Iten no estaba seguro de que se desprendiera de él si pudiera, más o menos. Carraspeando, Iten clavó el segundo clavo. Preparó el tercer clavo mientras murmuraba, se podría decir que atrapé lo que fuera que tenían. Bella ajustó su agarre en el remate y esperó a que él golpeara el clavo actual para que se calmara. ¿Puedo preguntar cuál es la peor lesión de la que tu condición te ha ayudado a recuperarte? Eso fue fácil, aunque no doloroso de recordar. Se le revolvió el estómago solo de pensarlo. Iten hizo una mueca. Las personas que mencioné. Iten hizo una pausa y tuvo que relajar conscientemente su mandíbula tensa. Uno de ellos me cortó la pierna. Los ojos de Bella se abrieron de par en par, mezcla de sorpresa e incredulidad. Bajaron hasta su pierna y luego volvieron a su cara. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. ¿Cómo me la volví a poner? Iten intentó adivinar su pregunta. Bella murmuró en señal de afirmación, moviendo la cabeza en un asentimiento firme. Puedes usar esto para arreglar tu pierna. Tú puedes. Iten se concentró en clavar el siguiente clavo, un poco más fuerte de lo necesario. Era lo mejor que podía hacer para compartimentar. De lo contrario, tendría que lidiar con la familiar sensación fantasma del acero destrozando huesos, desgarrando carne y seccionando miles de terminaciones nerviosas. Desinfectó la herida, me volví a poner la pierna, se encogió de hombros Iten intentando parecer despreocupado, aunque no hubiera nada de despreocupado en volver a unir un miembro amputado. Eso era todo, en realidad. Con su mano izquierda destrozada, Iten apretó el último tornillo que acababa de clavar. Al encontrarlo seguro, se volvió hacia Bella expectante. En el ritmo que habían establecido hasta ahora, era la primera vez que ella no le entregaba inmediatamente el siguiente clavo para la instalación. Era porque aparentemente estaba demasiado ocupada mirándole con el ceño fruncido y preocupado. Iten no dejó pasar lo mejor que pudo, sin querer darle vueltas al trauma. Pensar o hablar de ello no le desarmaría la mente ni le libraría de los dolores fantasma cuando los recuerdos le inundaban con más fuerza y fuerza que nunca.
En cambio, Iten arrancó el siguiente clavo de la mano de Bella. Su mano izquierda pequeña y destrozada luchó un momento para sujetar bien la uña con los pocos dedos que le quedaban. Con un gruñido frustrado, Iten colocó el clavo contra el remate y se preparó para golpear. La mano de Bella se posó en su hombro, haciéndole parar. Iten notó que la expresión preocupada de Bella aún no había desaparecido. Su mano ágil bajó por su brazo, deteniéndose finalmente en los restos de su mano izquierda. Delicados dedos rozaron la carne tosca donde antes estaba su meñique. Luego fueron al desastre que era su dedo anular, donde la alianza de boda estaba milagrosamente intacta, aunque algo manchada de sangre. Iten solo podía imaginar lo que pasaba por la mente de Bella, o que la impulsó a pasar sus dedos empáticos por los arruinados. Había esa parte de Iten que le decía que debería retroceder ante su toque, que no debería permitirle estar tan cerca y pasar sus manos por las suyas, que era peligrosa y que necesitaba huir mientras aún tenía la cabeza fría, que debería darle ese martillo al cráneo lleno de moscas y salir corriendo. Ella lo encerró, bebió su sangre, ella lo manipuló para que bajara la guardia. Esa campana de alarma dentro de él se fue haciendo cada vez más silenciosa cuanto más tiempo pasaba cerca de Bella. Bella le dio de comer, Bella atendió sus heridas, Bella le protegía tanto de sus hermanas desquiciadas como de los Moroaise. Era complicado. Mia le daría una paliza por usar el término que es complicado referirse a cualquier tipo de relación. Los humanos son tan frágiles, habló Bella suavemente y sin malicia, como si simplemente estuviera diciendo un hecho desafortunado. Sus ojos se clavaron en los suyos una vez antes de volver a su mano destrozada, tan fácil de mutilar y desfigurar. Es un milagro como algunos de los vuestros viven para ser tan viejos. Bella tomó la otra mano de Iten, aún envuelta alrededor del martillo. Sus dedos pronto encontraron el muñón amputado del dedo anular derecho. Bella palpó su piel marcada con un toque ligero como una pluma. Era increíble cómo alguien que asesinó y consumió humanos podía tratarlo como si fuera una delicada pieza de cerámica. Era como si Bella tuviera miedo de hacerle daño a lo que quedaba de sus dedos. Bella entreabrió los labios, pareciendo meditar sus palabras un segundo. Ella le soltó una risa sin humor, acariciando con las yemas de los dedos su carne dañada, como una bolsa de carne, sangre y huesos. Podría destrozarte donde estás si quisiera. No lo harías, murmuró Iten igual de suave. Sentía que tenía que decirlo. No por una profunda creencia en la banda de Bella, sino más bien por su creciente comprensión de la naturaleza de Bella. La curiosidad, la racionalidad y Lan se atrevía a decir banda. Despedazarlo simplemente no era algo que ella haría. Sería un desperdicio de una fuente de sangre sostenible. Su frase provocó un arrugo fácilmente pasado por alto en la comisura del ojo de Bella. Desapareció antes de que pudiera parpadear. Continuó como si él no hubiera dicho nada. Puede que seas un humano frágil, pero las capacidades de tu cuerpo son notables. Eres más resistente de lo que pareces. Las observaciones de Bella la llevaron a tocar el muñón de su dedo anular. Volvió ese ceño comprensivo. Iten se maldijo por haberlo tomado como genuino sin dudar. Si que sangre no se hubiera comido tu dedo, habrías podido volver a colocarlo. Iten soltó un suspiro pesado. Evitó la mirada de Bella para evitarle la frustración que burbujeaba en su pecho. Sí, probablemente. Si Bella está bien, con las cejas rubias aún más fruncidas, podría romperse un músculo facial. Lo siento. No tenía nada de lo que disculparse. Bueno, tenía algunas cosas por las que disculparse, podría argumentar Iten. Pero Bella no fue quien le torturó, le dio sepsis y le cortó el dedo. Iten negó con la cabeza, soltando lentamente su mano de la suya. Guárdatelo, Bella. Lo siento, no me va a hacer crecer los dedos. Con un pequeño encogimiento de hombros, Bella sugirió, quizá vuelvan a crecer, si tu condición es tan potente como parece. Iten resopló levemente, un poco más duro de lo que pretendía. Si es así, serás el primero en saberlo. Cayeron en un periodo de silencio. Bella no necesitaba sentidos especiales para saber que Iten había terminado de hablar de sus pobres manos maltratadas. Agradeció cuando Bella volvió a darle clavos sin protestar. Se centró en el molde de la puerta. No sirve de nada darle vueltas a los dedos perdidos. Si hubieran tenido algo de adhesivo de construcción, quizá habrían podido reducir tanto el tiempo como los clavos. Sin ella, Iten se tomó el tiempo martillando a lo largo de toda la moldura. A pesar de la temperatura bastante normal de la habitación, Iten se encontró empezando a sudar. Pensó que la chimenea que no estaba en uso habría sido suficiente para mantenerle fresco. Toda la acción de antes,
sumada a sus probablemente aún bajos niveles sanguíneos, hacían que esta actividad física monótona fuera más agotadora de lo que esperaba. Una vez clavado el último clavo, Ethan se enderezó. Los ojos dorados de Bella siguieron sus movimientos, y Ethan sintió la pregunta no dicha de si habían terminado o no. Con un secado de ceño y la voz un poco entrecortada, Ethan explicó: ahora vamos a tener que tapar esas uñas. Usando. Bella intentó adivinar, cogiendo el tubo de masilla de la mesa del comedor. Esto. Ethan cambió su martillo por el pequeño recipiente de relleno. Un vistazo rápido al envase reveló el color y que se secaba rápido. Vaya, el duque realmente lo tiene todo. ¿Por qué dices eso? Bella dejó el tubo y se acercó para inspeccionar la bañera. Abriendo la tapa, Ethan le mostró a Bella la pasta rosa que contenía. Esto sigue como rosa, pero la etiqueta dice que se seca hasta que se vuelve marrón. Parece el mismo tono que el marco de la puerta. Bella asentía despacio, pero parecía no entender por qué le impresionaba. Para remediarlo, Ethan añadió: eso significa que no necesitamos pintar sobre la masilla. Oh, los rasgos de Bella se iluminaron al reconocerlo. Llevaba una sonrisa burlona. Menos trabajo para ti, señor Manitas. Más o menos, murmuró Ethan en señal de acuerdo y se acercó más al adorno. Con lo pequeños que eran los agujeros, no hacía falta usar el cuchillo de masilla. Estarían mejor haciéndolo a mano. Sacando un dedo de masilla rosa de la bañera, Ethan demostró que solo toma un dedo de esa sustancia. Bella siguió el ejemplo de Ethan, pasando un dedo largo por la superficie de la pasta. Entonces frótalo ahí. Ethan frotó la masilla sobre un agujero hacia la esquina superior del moldura. La alisó para asegurar una cobertura completa y un poco de exceso. Así, Bella sonrió con un brillo travieso en los ojos. A Ethan no le gustaba cómo se veía. Bella le pasó el dedo por la nariz, cubriendo la punta con un relleno pegajoso. Ethan apartó su mano con reflejos poco propios de alguien con entrenamiento militar. Tuvo que cerrar la mandíbula conscientemente, que quedó abierta de sorpresa. ¿Pero qué coño, Bella? Ella se vio en un ataque de risa, con los ojos brillando divertidos. Se mordió el labio en un pobre intento de contener las risitas. Ojo por ojo, entonces. Ethan sacó un puñado de masilla de la bañera y dio un paso adelante. Ven aquí, mocoso. Los ojos de Bella se abrieron alarmados. Con la voz aún cargada de risa, gritó no. Ethan untó la gruesa masilla en la mejilla de Bella. Ella retrocedió y salió de su alcance, con la boca abierta de sorpresa como la suya hacía solo unos momentos. Un trozo de relleno se deslizó por la cara de Bella antes de caer finalmente sobre la lona con un chapoteo. Exhaló en una risa corta y aguda y gritó Ethan. En el epítome de la madurez, Ethan replicó: tú empezaste. El arrugamiento de la sonrisa de Bella hizo que más restos de masilla cayeran al suelo. Esto no es una respuesta proporcional a lo que te he puesto en la nariz. Seguro que Sansa dijo un par de cosas sobre nunca pelear limpio. Una mezcla entre un bufido y una risa, y Bella negó con la cabeza. Tuscha. Bella se limpió la pasta de la cara. Ella lanzó la mano hacia Ethan, enviando trozos de masilla en su dirección. Ethan se limpió un par de trozos sueltos de la ropa, o más bien, lo secó por toda la ropa. Ahora realmente parecía un auténtico Manitas en el trabajo. Ethan dio un paso atrás a la defensiva cuando Bella empezó a acercarse a él. Su mano flotaba sobre la bañera de masilla, lista para empezar a comer y empezar a lanzar si era necesario. Bella levantó sus manos pegajosas en un gesto de paz. Relájate, voy a conseguirnos algo para limpiarnos. Él seguía desconfiando de Bella cuanto más se acercaba. Cuando estuvo a un brazo de distancia, se limpió la sucia mano en la manga. Los reflejos lentos de Ethan le hicieron quitarse la mano injusta demasiado tarde. Lo único que pudo hacer fue fulminar con la mirada a Bella, que siguió caminando hacia la cocina. Echó la cabeza hacia atrás justo cuando llegó a la puerta. Esa sonrisa traviesa persistió. Volveré en breve, compórtate. Con eso, Bella desapareció tras la puerta de la cocina. Ethan estaba solo en el comedor, libre de hacer lo que quisiera. Salir corriendo ahora sería un suicidio. Todavía carecía de cualquier medio de defensa propia. Rose podía estar en el castillo, pero Ethan no estaba seguro de dónde. Aunque Bella le informara de la habitación exacta en la que retenían a Rose, aún tendría que averiguar cómo llegar a ella. Necesitaba que Bella le llevara a dar un par de paseos más para conocer el terreno. Dejando a un lado el enmasillamiento, al menos Bella era buena compañía. Para Ethan, cualquiera que no quisiera asesinarle activamente era buena compañía. Independientemente de cuándo pudiera salir, Ethan evaluó la habitación después de limpiarse la masilla de la nariz. Al probar el pomo,
Ítem vio que la puerta del vestíbulo principal estaba sin cerrar. Para no tentar a la suerte, resistió la tentación de echar un vistazo y lo dejó tal cual. En cambio, rodeó la mesa del comedor con pasos rápidos y silenciosos. Una mirada a través de la ventana helada le dijo a Ítem que había un patio más allá de esa puerta. Un movimiento del pomo reveló que la puerta también estaba sin cerrar. Por un lado, esto no debería haber sorprendido. Esto era un comedor. Naturalmente, tendría un flujo considerable de personas, ya fuera de sirvientes, Lady Dimitrescu o sus hijas. En un día normal, las puertas deberían estar sin llave. Por otro lado, Ítem era un poco, con razón, paranoico. En la casa Baker había una docena de puertas diferentes que tenía que abrir, puertas que el sentido común dictaría que no necesitaban cerrarse con llave en un día cualquiera. Así que valía la pena revisar las cerraduras de cada puerta que encontraba. El día de la fuga de Ítem, tendría que saber por dónde pasar. Por ahora, Ítem volvió a la tarea que tenía entre manos. Volviendo a su puesto junto al marco de la puerta, se puso manos a la obra. De arriba a abajo, Ítem frotó el relleno rosa en los numerosos agujeros pequeños de las uñas. Ítem pasó de puntillas para los agujeros superiores, a encorvarse, y finalmente agacharse para alcanzar los agujeros inferiores. Cuando Ítem se enderezó, tuvo que apoyar una mano en el marco de la puerta para estabilizarse. Pensar que había luchado contra esa horda de licántropos poco más de un día antes sin sudar. Hoy, caminó rápido aferrado al costado de Bella, pateó y agarró a algunos moroaise, hizo algunos trabajos de manitas y ahora sentía que le tocaba echarse una siesta. Probablemente Ítem solo necesitaba más comida y un sueño adecuado que no fuera provocado por la pérdida de sangre. Quizá Bella podría conseguirle un segundo desde la cocina. Desde luego, no le parecía estar por debajo de ella hacerlo. Un suave zumbido llamó la atención de Ítem. El sonido era inconfundiblemente mecánico por naturaleza, un marcado contraste con el mobiliario gótico del castillo. No era algo en lo que Ítem hubiera pensado realmente, no había oído ningún tipo de maquinaria durante toda su estancia hasta ahora. Ítem giró la cabeza de un lado a otro en busca del origen del extraño sonido. La lámpara de araña proporcionaba mucha luz. Esto no era la mazmorra, donde las largas y oscuras sombras podían ocultar horrores indescriptibles. Realmente no había ningún sitio donde esconderse en el comedor. Antes de que Ítem pudiera mirar más el espacio a su alrededor, la puerta que daba a la cocina se abrió. Bella llevaba un trozo de tela en la mano. Parecía algo que los sirvientes usarían para limpiar las encimeras. Al aceptar el paño, Ítem vio que estaba mayormente limpio, salvo por algunos trozos de masilla. Mientras tanto, el rostro de Bella estaba impecable, salvo por alguna mancha de maquillaje aquí y allá, lo cual probablemente era culpa suya. Ítem se limpió la nariz y las manos del relleno rosa, mientras Bella inspeccionaba su obra. Cuando vio que los huecos estaban llenos, preguntó ¿qué sigue? Ese sonido raro le vino a la mente, y Ítem pensó en sacarlo. No lo hizo. Un extraño instinto le decía a Ítem que valía la pena guardárselo para sí mismo. Era la misma sensación que le decía que no huyera de Bella, que mantenerse en su buena relación era la mejor forma de sobrevivir en este castillo y encontrar a Rose. Era un terreno muy peligroso. Ya estaba tan parcial a favor de Bella, mucho más rápido de lo que jamás esperaba. Sin embargo, ese instinto seguía calmando las respuestas más básicas e instintivas de su sistema límbico, de violencia intensa y huidas hacia las colinas. Si seguía devolviendo la diplomacia y generosidad de Bella de igual manera, todo saldría bien. Tenía que ser nuevo sellado. Ítem carraspeó y cogió el tubo y un cortador. Es bastante sencillo. ¿Quieres hacer los honores? Claro. Ítem cortó la punta del tubo en ángulo. Esta fue otra lección que aprendí con Mia. Le entregó el tubo de calafateo a Bella, que sonrió suavemente al recordar, corté esto mal y fue un auténtico dolor de cabeza usarlo. Con una mano guía sobre la de Bella, Ítem colocó el tubo hacia la parte superior del nuevo embellecedor. Se apartó para indicar, solo aplica presión constante en el tubo y tráelo hasta abajo. Bella rellenó el pequeño hueco entre la pared y el marco con la masilla, bajándola poco a poco. Ella se mantuvo concentrada en la tarea y, sin apartar la mirada, preguntó ¿qué es correcto? Sí, sigue. Haz lo mismo con el lado interior también. Toda la actividad hacía que Ítem se sintiera mucho más cálido de lo que le gustaba. Quitarse la sudadera con capucha y colgarla sobre la silla más cercana fue una solución rápida. Intentó no mirar el estúpido texto escrito en su jersey. Secándose el sudor que perlaba la frente, Ítem recordó las ventanas heladas a ambos lados de la puerta del patio.
La habitación estaba sofocante. Un poco de ventilación ayudaría. No necesitaba abrir la ventana del todo, con una rendilla bastaría. Ethan se acercó a la ventana mientras Bella aplicaba la masilla a lo largo de toda la moldura interior. Su mano se posó en el pestillo de la ventana. Con un giro, la cerradura se desabrió. No lo hagas. La voz baja de Bella impidió que Ethan empujara la ventana sin cerrar con llave. Se giró y encontró a Bella junto a la puerta principal, mirándole y aún sujetando el tubo de calafateo con ambas manos. Sus ojos estaban abiertos y alertas, lo suficiente para ver sus completas iris ámbar. La aprensión marcaba ligeramente el tatuaje en su frente. Sus labios oscuros quedaron entreabiertos con un leve temblor, como si buscara sus palabras pero finalmente fracasara. Oh, derecha. El frío le haría daño. Ethan quitó la mano del pestillo de la ventana. El frío le haría daño. La mano de Ethan permaneció donde estaba, suspendida sobre el pestillo. Solo tenía que empujar la ventana para inundar la habitación con el frío invernal de la tarde. Si eso no la mataba de inmediato, quizá al menos la debilitaría. Ya había visto de primera mano lo rápidas y fuertes que eran las hermanas Dimitrescu. Su primer instinto sería cerrar la distancia entre ellos, incapacitarle y cerrar la ventana. Tenía que mantenerse un paso por delante. Empuja la ventana. Se cayó al suelo cuando intentó atacar. Rueda por debajo y a lo largo de la mesa del comedor para crear espacio. Recoge el martillo que está encima de la mesa. Ethan era un maldito superviviente. Había pasado por cosas mucho peores incluso sin un martillo en la mano. Si el frío no era suficiente por sí solo, seguro que podría terminar el trabajo con algún traumatismo contundente. Su mirada siguió su plan de ataque desde la ventana hasta el martillo, y finalmente volvió a posarse en Bella. Llevaba una máscara casi infalible de indiferencia, salvo por sus ojos grandes y alarmados. El resto de su cuerpo delataba los nervios bajo la expresión serena que intentaba proyectar. Su garganta se movió con un trago secado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más superficiales. Los dedos que envolvió alrededor del tubo de masilla temblaron. Bella tenía miedo. Ella tenía miedo y él pensaba en aplastarle el cráneo con un maldito martillo. A Ethan le retorcía el interior de incomodidad. No quería hacerle daño a Bella. Era la única persona en el castillo a la que le importaba. Ella era su captor. Ella lo encerró, bebió su sangre. Ella lo manipuló para que bajara la guardia. Ethan tragó saliva. Bella interpretó su papel de carcelera misericordiosa con honor, pero eso no cambió los hechos. Se interpuso entre él y Rose. Él haría daño a Bella si la situación se ponía difícil. Si eso es lo que haría falta para recuperar a Rose. Su mano empezó a temblar nervioso al flotar sobre el pestillo de la ventana. Joder, esto fue demasiado rápido y suelto. Seguía sin tener un plan concreto de acción. Que le den a la planificación. Había recuperado a Mia de la casa Baker solo con coraje y fuerza de voluntad. El único plan que tenía en ese momento era recuperar a Mia o morir intentándolo. ¿Quién decía que no podía arrodillar a la casa Dimitrescu con ese mismo fuego y azufre que llevó a los panaderos? Esta era su oportunidad para ponerse en marcha y encontrar a Rose. Derribaría a Bella si se interponía en su camino, estuviera dispuesto o no y estaba preparado. Ethan. La voz de Bella tenía el temblor más leve imaginable, eso fue suficiente para que el estómago de Ethan se revolviera de culpa. No estaba preparado. Ethan evitó mirar a los ojos suplicantes de Bella. Tenía un plan. Era el juego a largo plazo. Absorbe la información como una esponja. Demostrarse obediente y digno de confianza, lo suficiente para que Bella bajara la guardia por completo. Descubrió el paradero exacto de Rose, algo que Ethan estaba seguro de que Bella le contaría a su debido tiempo. Escapar con Rose como un ladrón en la noche cuando Bella era lo bastante relajado con él. Ethan tenía a Bella en una posición excepcionalmente vulnerable en ese momento. ¿Qué mejor manera de demostrar su obediencia e inofensividad que no empujar la ventana? El juego a largo plazo tenía más fundamento que intentar matar a Bella y luego salir corriendo. El ruido de la pelea que siguió sería suficiente para alertar a las hermanas. Lo encontrarían y matarían en cuestión de segundos o peor. Que Sandre iba a torturarle de la forma más lenta y dolorosa que se pudiera imaginar. Ethan volvió a poner la mano en el pestillo. Bella inspiró hondo y tensó todo su cuerpo como una espiral, lista para saltar por la habitación y destruirlo antes de que pudiera parpadear. Ethan cerró la ventana con llave y volvió a llevar la mano a su costado. Aquí dentro se estaba poniendo un poco cargador, dijo Ethan, la excusa pobre. Bella soltó el aire que había estado conteniendo en una risa suave, nerviosa y aliviada a la vez.
Se mordió suavemente el labio inferior un instante antes de ofrecer una sonrisa tímida. La próxima vez que venga el duque, podemos traerte ropa que no esté tan caliente. Ir de compras con Bella no sonaba como lo peor imaginable. Solo no me traigas esas tonterías como esta, por favor. Ethan señaló la escritura en su jersey. Bella rió de nuevo, su forma perdiendo tensión por momento. Sonrió de verdad. No prometo nada. Sin querer pensar en su acto calculado de misericordia, Ethan señaló el moldura de la puerta. La masilla de secado rápido estaba lista para lijar. Tomando cada uno un trozo de papel de lija de grano fino, Ethan y Bella se esforzaron en el relleno. Trabajaron en relativo silencio, con la sombra del tenso enfrentamiento anterior aún sobre ellos. El silencio solo se rompía por el cuidado roce del papel de lija sobre la masilla, o por algún comentario ocasional de que alguno de ellos había dejado un punto. A partir de ahí, solo quedaba limpiar el exceso de suciedad y polvo que se había acumulado en el nuevo marco de la puerta. Con algo de esfuerzo y un poco de pulido, el marco de las puertas quedaba como nuevo. Bueno, quizá un poco torcido en su instalación. Ethan era meticuloso con el trabajo con el ordenador. Cuando trabajaba con las manos, era más de medir una vez, cortar 2 veces. Aún así, parecía bien siempre que no lo examinaras demasiado. A juzgar por la expresión de Bella, estaba igualmente satisfecha con su trabajo. La tensión se había disipado en su mayor parte durante el proceso. Para retomar, Ethan comentó, no pinta nada mal. Buen trabajo, Tenia. Alzó el puño para que Bella lo tocara. Bella arqueó una ceja hacia él. ¿Qué estás haciendo? Es un choque de puños, ya sabes, ¿cómo? Ethan se quedó en blanco un momento. Si Bella era de los años 50 y no había estado expuesta a mucha cultura externa, no era de extrañar que esto fuera un gesto ajeno para ella. Algo así como una felicitación no verbal, o un saludo, o un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Bella. Cerró la mano en un puño. Siga así. Bella golpeó el puño con más fuerza de la necesaria, enviando una breve punzada de dolor por su mano. ¡Ay! Ethan sacudió la mano para quitarse la sensación de cosquilleo. No tan difícil. Risitas cálidas y divertidas llenaron el comedor. Todo lo que Ethan pudo hacer fue lanzar su mirada molesta hacia Bella. Ella replicó, no te he pegado tan fuerte. Sé hombre, Ethan. Eso lo dices tú, el que puede joder. Ethan señaló el nuevo molde de la puerta, romper moldes de puerta con un solo golpe. Bella se rió, agitando la mano una vez para desechar la idea. Basta ya, vamos ya, nuestros sirvientes se encargan de la limpieza. Un pequeño vacío se formó en el estómago de Ethan. Simplemente se estaba acostumbrando a la libertad de su celda. La posibilidad de caminar más de 4 pasos sin chocar contra una pared era liberadora. La luz del sol menguante que se colaba por las ventanas y la luz cálida y brillante de la grandiosa lámpara de araña estaban a legües de su linterna de aceite parpadeante. Los olores, madera pulida, flores fragantes en un jarrón cercano y un guiso burbujeando en la cocina contigua, eran todos soplos de aire fresco. La mordedura de moho y óxido no estaba notable aquí arriba. Vamos, pequeña, animó Bella, esta vez más suave, y con la mano extendida en señal de invitación. Ethan miró las puertas dobles del vestíbulo principal. Apenas había tenido oportunidad de explorar el resto del suelo. Su tan necesario reconocimiento volvía a encontrarse con un problema. No ayudaba que su mente siguiera nadando en el esfuerzo por retener todas las curvas y curvas que habían pasado en las mazmorras. Cuanto antes pudiera sacar el mapa de su mente y ponerlo en algo, mejor. Ya fuera con un bolígrafo en su diario o con las uñas para arañarlo en la piedra bajo el colchón, tenía que alargarlo. Sin mencionar que estar aquí arriba, en la superficie, era lo más cerca que había estado de Rose desde que se la arrebataran. Ethan observó cómo Bella volvía a llevarle la mano a su costado cuando él no la aceptó. Ella lo observó con una expresión cautelosa y pensativa. A Ethan se le pasó por la cabeza preguntarle a Bella si podía ver a Rose. Después de no haberla asesinado con la escarcha de la tarde, quizá le debía una, pero era un quizá difícil. Ethan sentía que aún no estaban en ese nivel de relación. Era difícil ponerse en el lugar de Bella para sopesar la gravedad de su decisión de cerrar esa ventana. Por lo que él sabía, Bella solo lo veía como algo comparable a cómo ella se esforzaba por no drenarle la sangre hasta el punto de causar daño duradero. Era evidente que Bella probablemente tenía órdenes específicas de no dejarle ver a Rose. Pedirle que rompiera esas órdenes estaba fuera de cuestión por ahora. Le llevaría más tiempo construir esa conexión creciente que tenía con Bella. Tuvo que cuidar esa relación, poco a poco. Lo curioso era cómo Bella fomentaba su incipiente conexión, un acto de bondad a la vez.
Con cada comida y colchón blando que acababa en su celda, Bella hacía su vida lo menos horrible posible para la vida de ganado de sangre. Realmente planteaba la pregunta de por qué lo hacía, aparte de la lógica que él llevaba repitiendo un día, que lo hacía para ganarse su confianza y conquistarlo. La sinceridad y franqueza con que Bella le trataba le hacía pensar que quizá no todo era una farsa, que Bella tenía un ángulo y una motivación diferentes. O quizá estaba fuera de sí y el síndrome de Estocolmo había hundido sus tentáculos en su patético cerebro de hombre. Ethan no estaba seguro de qué mueca o expresión de desánimo llevaba. Bella le miró con un ceño fruncido de simpatía en respuesta. Se acercó a una distancia que, hace un día, él habría dicho que era demasiado cerca y puso una mano en su brazo. Por ese puchero tan adorable que tienes, supongo que no te apetece volver a tu celda. Ethan entrecerró los ojos un poco. Era un hombre hecho y derecho, no hizo pucheros. ¿Puedes culparme? La voz de Ethan tenía un matiz amargo. Apenas ha pasado una hora y ya vas a meterme de nuevo en esa jaula. Bella le observó durante un buen rato, con unos brillantes ojos ámbar recorriendo su rostro. Su pulgar rozó con caricias distraídas la tela de su manga. Ella la sujetó suavemente y ofreció, mañana te sacaré de nuevo. ¿Qué te parece? Ethan mantuvo su entusiasmo bajo control. Cualquier oportunidad para salir de las sombrías mazmorras sería aceptada con gusto. Incluso estaría dispuesto a relajarse y cambiar su sangre por la oportunidad de salir. Cualquier cosa para familiarizarse con el territorio enemigo en el que estaba arapado. Cuanta más información pudiera absorber, más cerca estaría de llegar a Rose. Cuanto más se ganaba el cariño de Bella, más probable era que ella, bueno, era difícil decir hasta dónde llegaría Bella por él. En ese momento, Ethan pensó que su mejor opción era que ella hiciera la vista gorda al verle salir de su celda. Solo el tiempo lo diría. Ethan asumió el papel de prisionero agradecido. Se acercó a Bella, entrelazando proactivamente sus brazos igual que ella había hecho antes. Me gustaría. Gracias, Bella. Maravilloso, sonrió Bella, brillante y casi tímida en cómo le miraba desde debajo de las pestañas. Como un cachorro tímido y no un monstruo de moho devorador de hombres. ¿Cómo podía la mujer pasar de agarrarle el pelo y drenarle la sangre, a sujetarle el brazo y parecer tímida era un misterio para Ethan? Quizá estaba potenciando el encanto para ganarse su afecto y obediencia. Quizá era genuino. Quizá estaba perdiendo la cabeza. No nos demos. Bella comenzó a escoltarle fuera. Ethan cogió su sudadera de la silla donde la había dejado antes de pasar por las puertas que daban a la cocina. Temo que Cassandre pueda olerte si nos quedamos aquí arriba más tiempo. Ethan hizo una mueca. Escalofríos fantasmales recorrieron el brazo marcado de cicatrices de Ethan solo con mencionar a la hermana psicótica de Bella. Después de su primer encuentro con ella, temía el segundo. Le recorrió un escalofrío pensar en lo que Cassandre le prepararía si lo conseguía a solas y lejos de la mirada vigilante de Bella. Me sorprende un poco que no haya irrumpido en mi celda para la segunda ronda todavía, expresó Ethan su preocupación. Entraron en la cocina, que estaba más concurrida que antes. Un aroma sabroso, casi penetrante, cordero, supuso Ethan, llenaba el aire, proveniente de la olla burbujeante de estofado. A los 3 sirvientes de antes había un cuarto. Un velo cubría su rostro, igual que el resto, eran otras características las que la diferenciaban. Se mantenía firme y parecía estar en medio de dar órdenes a los demás sirvientes antes de que llegaran a la cocina. Y la característica más distintiva de todas era que tenía la osadía de dirigirse a Bella. Los demás sirvientes permanecieron en silencio mientras la cuarta inclinaba la cabeza y hablaba cortés, pero con cortesía, señora Bella. Tetiane, asintió Bella en un saludo sencillo. El intercambio terminó tan pronto como empezó, y ya estaban saliendo de allí. Tetiane parecía ser la más antigua entre los sirvientes, a juzgar por la influencia que tenía sobre el resto. Sumado a que no se acobardó de miedo ante la llegada de Bella, quizá llevaba un rato allí. Eso despertó la curiosidad de Ethan. Tras oír hablar de los Moroaise y su formación como consecuencia de que los sirvientes ya no tuvieran uso, Ethan asumió que la rotación era bastante alta y que nadie duraba mucho. Quizá esta Tetiane era un contraargumento ambulante a su suposición. Eso merecía ser empujado y considerado en el futuro. La linterna de aceite de Bella iluminaba la escalera con su familiar y reconfortante resplandor cálido. La puerta se cerró tras ellos, y Bella empezó a guiarlos escaleras abajo, tomándose el tiempo para responder a su comentario anterior. Tuvimos una charla. Se lo he dejado más que claro. Ethan sabía lo que venía. Aquí venía la charla de sangre en 3, 2, 1.
Mutilarte es contraproducente para mantener tu sangre pura como fuente a largo plazo. Los caprichos y gustos de Cassandre son. Bella frunció el ceño con leve disgusto. Bárbaro, por decirlo menos. Hasta que aprenda a ser civilizada, Bella se encogió de hombros con desdén. Bueno, creo que mi conversación con ella la mantendrá a raya por ahora. Tomaron la primera curva para bajar de nuevo a los retorcidos pasillos de la mazmorra. Iten observaba deliberadamente por donde pisaba y mantuvo la voz baja. ¿Y tu otra hermana? Dijiste que iba a venir a cobrar por ayudar a elegir este estúpido jersey. A la luz de la lámpara, Iten podía distinguir esa sonrisa pícara que Bella mostraba cada vez que el jersey era cuestionado. Le advertí que aún te estás recuperando de tu último encuentro. Aún no son conscientes de tu condición. Eso fue sospechosamente considerado, pero Iten volvió a atribuirlo a que Bella solo quería su barril premium de sangre para ella sola. Daniela nunca fue la más paciente, sin embargo. Puedes esperar verla pronto. Bella le apretó el brazo. No te preocupes, se portará bien. Lo que contaba como portarse bien en este castillo jodido era un misterio que a Iten no le hacía ninguna gracia resolver. En cambio, centró su atención en el asunto más urgente, los Moroaise que sin duda se echaban y se preparaban para tenderles una emboscada. Esos Moroaise, Iten probablemente estaba destrozando la pronunciación, no nos vamos a encontrar con ellos otra vez. En el momento esperado, las feromonas de descomposición y muerte de Bella empezaron a llenar el aire viciado de la mazmorra. Iten hizo una mueca e hizo el esfuerzo de respirar por la boca. Mientras no montes un escándalo y los despiertes, Bella le miró de reojo, entrecerrando ligeramente los ojos. Deberíamos poder pasar sin obstáculos. Ese último lío fue culpa suya, Iten no lo negaría. Aún así, el riesgo persistía. En voz baja, Iten sugirió, ¿no podéis simplemente volarnos de vuelta a mi celda? Nos ahorramos tiempo y riesgo. Eres un hombre adulto con 2 piernas funcionales, ¿no es así? Bella le dio un codazo. Simplemente no hagas ruido fuerte y estaremos bien. ¿Esto es lo que me pasa por pedir estirar las piernas? Iten refunfuñó. Con un guiño, Bella respondió, sí. El camino de vuelta a la celda de Iten fue mucho más tranquilo y mucho menos emocionante que en su primer viaje. Esta vez se abstuvieron de hablar, especialmente porque probablemente los Moroaise se dormían menos profundamente ahora. El fuerte clic de los tacones de Bella se unió al sordo golpeteo de los pasos de Iten, como los únicos sonidos en la mazmorra. El silencio estaba bien para Iten, le permitía centrarse en la ruta que tomaban. En su primer viaje por los pasajes, Iten perdió el tiempo mirando con inquietud el mobiliario de la mazmorra, los estantes de tortura en las celdas, los ganchos colgados del techo y la abundante cantidad de sangre oscura y seca. Ahora, su atención total se dirigía a sus turnos y a los puntos de referencia que los acompañaban. Poco después, el camino se volvió familiar, y Iten reconoció que se cernían más cerca de su celda. Las feromonas que Bella liberó se disiparon justo antes de que doblaran la última esquina de su jaula. Estaba tal y como lo habían dejado, con su nueva cama deshecha en una esquina y su bandeja de comida junto a la puerta. Bella soltó su brazo del de Iten para girarse y mirarle. Con una sonrisa empalagosa, preguntó: ¿Has disfrutado el paseo, cachorro? Iten se estremeció y soltó maldiciones con menos veneno del que pretendía. Cállate de una puta vez, Bella. Solo sirvió para divertir aún más al rubio. Ella reía suavemente mientras extendía la mano y abría la puerta de la celda, dejando la linterna dentro. Se apartó para dejarle entrar y luego esperó expectante. Iten permaneció clavado en el suelo. Después de pasar poco tiempo fuera de su jaula, su piel se erizó ante la perspectiva de volver a entrar. Había pocos trucos que le quedaban bajo la manga para prolongar el tiempo fuera de la celda. Pedir ver a Rose estaba fuera de cuestión, por ahora. Bella ya había declarado que saldrían a dar otro paseo mañana, así que no tenía sentido negociar con ella para conseguir más tiempo. Bella tampoco estaba apresurándose a volver a entrar. Se quedó de pie con el peso desplazado a un lado y apoyando el hombro contra la puerta. Era el momento ideal para pedirle que se relajara para alimentarse, pero no hizo ningún movimiento para hacerlo. Ella le observaba con ojos ámbar pacientes y atentos. Iten podía ver los engranajes detrás de ellos girando como siempre, siempre pensando, siempre analizando. Ser mirado con tanta atención debería haber sido inquietante y perturbador, incluso perturbador. Cuando Bella le miró con esos ojos inteligentes suyos, simplemente se sintió visto, como si no fuera solo un trozo de carne para desangrar y comer, a pesar de las palabras contrarias de Bella. Realmente estaba perdiendo los nervios.
Quizá al menos podría registrar su menguante cordura en su diario. Las neuronas de Ethan se encendieron y empezaron a disparar ante el recordatorio involuntario que se había dado a sí mismo. Oye, ¿me devolverías mi diario? Ethan dejó escapar la pregunta antes de poder dudar de sí mismo o antes de que su memoria a corto plazo pudiera borrar todo el mapeo mental que había hecho. Sin apenas pensarlo un segundo, Bella respondió, por supuesto. Un breve saludo de alivio invadió a Ethan. Observó a Bella rodearle y acercarse al cofre de sus pertenencias confiscadas. Había una multitud de razones para no dar materiales de escritura a un preso. En una cárcel o penitenciaría convencional, era aceptable por razones humanitarias. Para el tipo de preso que era Ethan, sentía que iba en contra de la seguridad penitenciaria. Con ese diario, podía dibujar todo tipo de mapas. Podía colar notas escritas a los sirvientes. Podía planear su escape en serio. Bella claramente pensaba que esas cosas no importaban lo suficiente, ya que no pestañeó ante su petición. El cofre se cerró de nuevo con un clic pesado. Bella guardó la llave en uno de los bolsillos de su vestido y volvió con Ethan. La oscura cubierta encuadernada en cuero del diario contrastaba con el tono pálido de la piel suave de Bella. Casi parecía un sueño recuperar el libro. La esperanza floreció en el pecho de Ethan, y esta vez se contuvo de aplastarla contra la tierra. Su diario sería el primero de muchos pasos en la dirección correcta. Iba a buscar a Rose, y se iba a largar de allí. Tampoco podría hacerlo sin Bella. Por primera vez en días, Ethan sintió que una de sus primeras sonrisas genuinas se dibujaba en su rostro, arrugando sus mejillas y abriendo sus labios. Gracias, Bella. Ethan cogió el diario, y el bolígrafo y el lápiz guardados entre las páginas. Encontró consuelo en la textura familiar de la cubierta lisa. Se apartó, solo para sentir cierta resistencia cuando Bella no soltó el libro. Su estómago dio un pequeño vuelco cuando Bella apoyó la otra mano sobre la suya. Le dio un apretón breve. Al mirar hacia arriba, Ethan encontró que esa mueca de expresión se dibujaba en el rostro de Bella. Una pequeña sonrisa tímida se unió al ceño fruncido para completar el cuadro de seriedad e incertidumbre, pero contenta y aliviado. Gracias, dijo Bella con otro apretón de la mano. A Ethan solo le llevó un momento darse cuenta de por qué le estaban agradeciendo. Eran tiempos realmente extraños en los que vivía. Ethan agradeció a su captor que le devolviera sus pertenencias confiscadas. Bella agradeció a su ganado de sangre por no haberla asesinado con la helada amarga más allá de la ventana del comedor. Estos papeles que desempeñaban se volvían cada vez más difíciles de seguir. Las líneas se difuminaban unas con otras. Era más fácil ver a la mujer frente a él simplemente como Bella. La mujer que dominaba el bisturí, tenía una curiosidad ardiente por el mundo que la rodeaba y sabía preparar una mezcla de hierro alto y brillante. Pero Bella, la captora, y Bella, la mujer, eran la misma persona. Era algo que Ethan tenía que aprender a reconciliar, no fuera a hacer que su cerebro se partiera en dos en el intento de racionalizarlo. Que Bella fuera amable con él no la convertía en un ángel disfrazado de bruja, no cambiaba los hechos. Ella lo encerró, bebió su sangre. Ella lo manipuló para que bajara la guardia. Y que Bella hiciera esas cosas no significaba que fuera incapaz de ser amable. Eso no hacía que la conexión que estaba formando con su lado más humano fuera menos legítima. Bueno, quizás sí. Ethan ya no estaba seguro. Estaba perdiendo la cabeza.